cómo es que esa comunidad está organizada y cómo nos permite identificar factores o efectos que están incidiendo sobre ella que la degradan, ¿sí? Así intenté organizarla y sin más preámbulos, si no hay dudas, preguntas o comentarios, nos vamos ya directo a la presentación. Bueno, sí la tengo abierta, que eso es lo más importante. Ahora sí, déjenme compartir pantalla. Los chicos que no me conocen, les doy una disculpa, no manejo muy bien la tecnología, y me cuesta un poco de trabajo, pero espero que nos vaya funcionando. A ver, vamos aquí. Ahí está, creo que ahí ya la vemos, ¿verdad? Sí, ya estás compartiendo. Alguien dígame Sí, ya, sí, por favor. sí, ya está, Mari Carmen. Vale, vamos. Bueno, lo primero que creo que es importante es definir qué es una comunidad vegetal. Y una comunidad vegetal no es más que una, la respuesta de una organización de organismos, de poblaciones de organismos, que coexisten en la naturaleza porque el coexistir, el vivir juntos, les remite una serie de beneficios que les da estabilidad y equilibrio. Si ustedes se acuerdan de la definición de ecosistema, el ecosistema tiene dos grandes partes, ¿sí? La biocenosis, que es la comunidad, y se me fue ahorita la palabra, Alice, la parte física, ambiental. Bueno, déjenme, igual y lo tengo aquí con el ecotopo, ¿sí? Tenemos un biotopo, que es todo es la parte física del ecosistema, y una parte que incorpora a todos los organismos vivos. Fíjense que no me había fijado aquí, está equivocado, ¿sí? La biocenosis son todos los organismos y el biotopo es toda la parte física y las imágenes están al revés. Una disculpa por esto que no lo observé al momento. Entonces, esta coexistencia en la naturaleza va a formar estas unidades que son distinguibles, a las que nosotros vamos a llamar comunidad vegetal, ¿sí? En la biocenosis hay comunidades animales, ¿sí? Nosotros solo nos vamos a remitir a las comunidades vegetales. Profesora, sí. Creo que no se está pasando las diapositivas. La grabación, sí. También, sí. aparte las diapositivas no se cambian. Seguimos en la carátula. En la portada, ajá. A ver, déjenme. Allí estamos en la portada, ¿no avanza? No, yo ya estoy. No, ver, solo dice comunidades vegetales. En la portada, literal. Voy a dejar de compartir y voy a reiniciar porque a lo mejor espero que eso sea. Sí, de hecho, ahorita que hablaste de biotopo y biocenosis y mencionaste que estaban invertidas las imágenes, pues no vimos ninguna imagen. Ustedes no vieron ninguna. A ver, aquí va. Voy de nuevo. A ver si esto funciona. A ver, ahí estamos en la primera. Sí, la portada, no comunidades vegetales. ¿Por qué no pueden ver mi aplicación? A ver, déjenme ver. ¿Ahí cambió? Sí, ya está. ¿Ya cambió? Bueno, entonces estábamos hablando de esto, de esta comunidad vegetal que decíamos que son estos organismos que coexisten en la naturaleza, que interactúan entre ellos y con el medio abiótico, y que son, voy a decir, unidades distinguibles, que nosotros podemos identificar un bosque de coníferas
de un matorral, ¿sí? Son grandes unidades, aunque su línea de separación no es así exacta, sí podemos distinguir estas grandes unidades vegetales, ¿sí? Y decíamos que estas comunidades vegetales forman parte de la biocenosis del ecosistema, ¿no? En el que hay comunidades animales y comunidades vegetales, que solo nosotros vamos a remitir a las comunidades vegetales. ¿Sí? Entonces, la disciplina, la rama de la biología que se ha encargado del estudio de estas comunidades vegetales es la ecología vegetal. ¿Y por qué? Porque las estudia como un todo, como un grupo de organismos que establecen relaciones entre ellos y que esto dio pie a una particularidad que fue el estudio de la vida social de las comunidades que les da sentido a esta unidad. El objetivo entonces de la fitosociología como parte de la ecología vegetal es explicar la vida en comunidad, ¿sí? Porque es que viven juntos. Entonces, esta fitosociología se va a encargar de estudiar las asociaciones y las disociaciones que se dan entre las poblaciones o entre las especies, si se les facilita entenderlo mejor, ¿sí? Pero cuando hablamos de poblaciones, una población está conformada por una especie. Entonces hablamos de un conjunto de individuos de la misma especie que establecen relaciones con otras poblaciones y con las propias condiciones físicas del medio ambiente. Bien. ¿Sí va cambiando? ¿O no? Sí, vamos bien, Maricano. Ya estamos avanzando. Ok. Entonces, una comunidad vegetal es considerada como una unidad funcional, ¿sí? Que le confiere una serie de beneficios para su sobrevivencia, para su mejor convivencia, y que forma parte de un sistema mayor, que es a lo que llamamos ecosistema. ¿Sí? Ya decíamos que este ecosistema tiene dos grandes componentes, y yo les estaba mostrando esta diapositiva. ¿Ahora sí la ven? Sí. Sí, se ve. ¿Sí? O sea, es que ya me hace, que les estaba indicando que, que está errónea. Dice biotopo, en donde están las plantas y los animales, y en realidad el biotopo son todos los aspectos del medio físico, ¿sí? Y la biocenosis son todas las poblaciones animales. Me autocastigo. Oye, ahorita me estoy acordando que no grabamos, pero no sé cómo ponerle grabar, ya no veo. ¿Alguien puede grabar? Alice, ¿crees que puedas grabar? Recording Bueno, in progress. igual les... Pues déjame ver si puedo aquí. Bueno, si no sabes qué les paso las presentaciones de PowerPoint. Ok. Gracias, Leslie. Gracias. Si es que a mí a cada rato me saca, acabo de volver a entrar. Okay. Bueno. Ya me estoy adelantando. Vamos, aquí les decía que el error que no me fijé que tenía esta diapositiva. Bueno, entonces, este carácter de comunidad, decíamos, responde a las interrelaciones entre los organismos y, decíamos, constituye un fenómeno social. Es decir, son una serie de procesos de acción conjunta en busca del equilibrio y de la estabilidad, ¿sí? Y esto, decíamos, lo estudia la fitosociología. Algo muy importante de las comunidades vegetales es que, a diferencia de las comunidades vegetales, se establecen en un lugar y no tienen movilidad, ¿sí? Razón por la cual
se convierten en el marco natural del desarrollo de la biocenosis. Es decir, la comunidad vegetal va a dar el sustento para que se establezcan otra serie de poblaciones animales, ¿sí? Animales y de hongos y de una serie de organismos. Por eso es tan importante la comunidad vegetal. Si la comunidad vegetal no está bien, las demás poblaciones empiezan también a sufrir y a tener problemas. Entonces, ha habido muchas intenciones de ir comprendiendo que era una comunidad vegetal. Hay diferentes autores que nos han tratado de explicar desde diferentes perspectivas cómo es que se ha ido acuñando este concepto, y uno muy interesante y que quizás sea uno de los más aceptados es el de Clemens, ¿sí? Que ya tiene sus añitos de haber sido formulado y que era, voy a decir, de alguna manera simplista, pero con una visión de lo que estaba pasando. Lo que dice Clemens es que la comunidad vegetal está formada por una serie de unidades, ¿sí? Que están interrelacionadas como si fueran los órganos del cuerpo de un animal, ¿sí? Pero la importancia de que sea un conjunto de organismos interrelacionados es que el hecho de trabajar juntos en una serie de procesos le confiere una serie de cualidades como si fuera un superorganismo, decía Clemens. Entonces, algo importante que decía es, una comunidad vegetal no va a funcionar adecuadamente si no están presentes todos sus órganos. ¿Sí? Él hacía un símil con el cuerpo humano y decía, si no tienes hígado, te desequilibras totalmente y no estás funcionando bien hasta que el sistema muere. O si te falta un brazo, el sistema está desbalanceado, no te mueres, pero estás ahí desequilibrado. Por eso le llamaron el concepto organísmico de Clemens, ¿sí? Y él consideraba que estas asociaciones que se daban en la comunidad respondían a lograr ese equilibrio a largo plazo, ¿sí? Es decir, que este sistema, este organismo, iba estableciendo esos procesos, esas relaciones, y mientras más relaciones establecía, pues iba teniendo mayor estabilidad, o va teniendo. ¿Sí? Hay otro autor, Gleason, que él consideraba a las especies vegetales distribuidas como un continuum, ¿sí? O sea, cada especie tiene una distribución distinta, tiene un rango de tolerancia, una frecuencia, y entonces si él establecía todas esas relaciones que establecían entre ellos, decía, pueden convivir entre ellos en un lugar porque cada uno tiene sus propias necesidades, ¿sí? Y eso le va permitiendo que vaya estableciendo relaciones con el medio, pero pensaba que cada una lo hacía de manera individual, que en realidad la relación era entre el organismo y el medio natural. Y que por coincidencia, pues en algunos momentos, ¿no? Coincidían dos poblaciones en algunas consideraciones, ¿no? Y eso establecía, pues de alguna manera, una relación social, pero en realidad él pensaba que era cada población de manera individual en su relación con el medio. Esta teoría fue, pues, aunque fue aceptada como una forma de explicación de lo que era una comunidad vegetal, abonó a entender cómo funcionaba la comunidad vegetal. Sin embargo, no, fue una teoría que fue sobrepasada. Tenemos la teoría integrada de la comunidad vegetal de Westhoff y Westhoff, ¿sí? Él
él y Marel sustentan la idea de que la vegetación de una región particular está distribuida como un mosaico, ¿sí? Es decir, él observaba en el medio que había grandes superficies muy características de vegetación que era parecida. Y lo que observó muy interesante es que estas comunidades son similares, fisonómicamente se parecen, aunque estén en diferentes lugares como respuesta a las condiciones ambientales en las que están ubicadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un lugar cálido, semiseco o seco de México, va a tener especies similares a un lugar cálido, seco, semiseco de Brasil, voy a decir. ¿Sí? O sea, se parecen. O sea, no tienen las mismas especies, pero se parecen. Y entonces vean cómo cada uno de ellos fue abonando a entender qué es una comunidad vegetal. ¿No? Aquí les mostraba yo un manglar en México, ¿sí? Es similar a un manglar en Brasil. La comunidad vegetal está conformada, aunque son especies distintas, son especies con características evolutivas similares. Si tienen dudas, por ahí me levantan la mano, ¿no? Voy muy rápido, sí. Aunque les decía, aunque nosotros podemos identificar estas grandes unidades de vegetación, sí vemos estas grandes masas diferentes. En realidad, la línea de unión de estas dos especies, de estas dos comunidades, no es tan clara. Esa línea de unión es una extensión en la que va a haber una transición de especies de una especie, es decir, a esta superficie en donde las especies se entremezclan se llama ecotonos. Y tenemos diferentes tipos de ecotonos. Hay lugares en donde la separación entre dos comunidades vegetales prácticamente es una línea y mucho responde esta división tan clara al cambio de condiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, que haya un cambio de roca, ¿no? Roca ígnea mezclada con roca calcárea, ¿no? Las condiciones de pH, de formación de suelos son diferentes, y entonces verdaderamente se nota una línea, este ecotono pues prácticamente es inexistente. Pero tenemos otros ecotonos, ¿no? En donde una población, ambas poblaciones se intercalan entre ellas, formando un ecotono que tiene una proporción similar de especies de una comunidad vegetal y de otra. Tenemos otras en las que avanza más una de las comunidades sobre la otra, ¿no? Y aunque hay una mezcla, hay una mezcla diferente. Aquí, por ejemplo, avanza más la Y sobre la X y acá avanza más la X sobre la Y. Y tenemos esta última en que ambas comunidades se invaden fuertemente y forman un ecotono, el que casi parece otra comunidad vegetal porque tiene especies de ambas. Esto es importante porque aunque las comunidades vegetales son distinguibles, vamos a decir, a distancia, cuando uno se acerca empieza a encontrar estas modificaciones, ¿sí? Y entonces puede identificar esta zona a la que llamamos ecotono. Entonces, podemos definir a las comunidades vegetales
como conjuntos funcionales, ¿sí? O sea, están trabajando en conjunto para funcionar mejor, que representan algo más que la suma de individuos. Es decir, decíamos, hay un componente de sinergia entre sus fuerzas, lo que los potencia en su retroalimentación para el equilibrio. Y esto da oportunidad, ¿sí?, a que estas unidades sean capaces de autorregulación. Es decir, los procesos, las relaciones que se establecen entre ellas, va haciendo que haya una regulación de las poblaciones para que todas ellas coexistan, y cuando se rompe alguno de los eslabones de este sistema, pues se empieza a romper el equilibrio de la comunidad. Yo aquí les ponía como ejemplo un dibujito que me salió un poquito feito, pero bueno. Cuando una comunidad inicia su formación, se empiezan a establecer lo que se llaman las especies pioneras, ¿sí? No sé si ven mi cursor, no sé cómo poner el cursor para que lo... Sí se ve. ¿Sí? Sí se ve. Ah, ok. Sí, bueno, aquí, cuando se empieza a establecer una comunidad vegetal, lo primero que se establecen son las llamadas especies pioneras, que son especies que tienen, voy a decir, alta tasa de propagación, alta tasa de reproducción, pocos requerimientos nutricionales y prácticamente caen en un lugar en donde hay un poco de suelo y empiezan a desarrollarse. Estas comunidades, estas plantas empiezan a modificar las condiciones del sitio y eso da oportunidad a que otras especies que ya encuentran, pues a lo mejor un poquito de nutrimentos, a lo mejor un poquito de sombra, mayor humedad, también se establezcan. Y la relación que se estaba estableciendo entre ellas es de una relación muy directa, ¿sí? Perdón. Y así se va haciendo, y entonces los primeros sistemas ecológicos que se establecen son sistemas muy sencillos, de tal suerte que si desaparece alguno de estos eslabones, el sistema se rompe completamente, porque unos dependen de los otros. Si hablamos de animal, de flora y de fauna, si el primero fuera el eslabón primario, el de plantas, y el segundo fuera un eslabón ya de fauna que se alimenta de las plantas, si se acaban las plantas, pues se acaba el demás sistema, ¿sí? Entonces, los sistemas, conforme van creciendo en lo que se llaman etapas sucesionales o etapas serales, ¿sí?, lo que va haciendo es ir estableciendo relaciones entre los diferentes elementos del sistema, de tal suerte que si por alguna razón, vamos a pensar, que desapareciera este segundo eslabón, ¿sí? O sea, este se alimenta de ¿no? Y se alimenta de este. Si este desapareciera, el sistema se desequilibra, pero no se rompe, porque esta especie puede sobrevivir porque tiene otro eslabón que le ayuda a sostenerse. Y estas relaciones se van haciendo tan complejas, ¿no? De tal suerte que llega un momento en que esta red de relaciones hace que la comunidad o el sistema sea bastante estable. Esto no obsta que lo que hemos hecho es romper de tal suerte las relaciones entre los organismos que hemos llevado a muchas comunidades vegetales al desequilibrio completo, ¿sí? Aquí yo les muestro un perfil de un establecimiento de vegetación en función de
los parámetros ambientales, ¿sí? Tenemos una primera zona más seca, en donde tenemos un matorral. Conforme vamos subiendo en altitud, va aumentando la humedad, ¿no? Aquí tenemos ya un río, 2 ríos, 3 ríos, va aumentando la humedad y vamos aumentando la altura. Vemos cómo va cambiando la vegetación. Y entonces aquí podemos identificar, ¿sí? Aunque aquí tenemos, por ejemplo, toda esta zona, una comunidad de coníferas, vemos que son coníferas diferentes, simplemente por la altitud, ¿no? O por la humedad, o por la exposición al sol, y en donde tenemos, pues, menos agua, menos suelo, pues tenemos otra comunidad vegetal diferente. Y aquí yo les muestro la fisonomía de un bosque de coníferas, así la vemos. Si se dan cuenta, fíjense bien, son árboles de forma más o menos cónica, se le ven los troncos rectos, se ve una textura muy fina, se ve un bosque cerrado. Esto me ayuda a mí a identificar el bosque de coníferas. En cambio, un matorral, pues es vegetación muy bajita, es una vegetación que está separada una de la otra. Aquí se ve que está en la época de estiaje y entonces prácticamente las herbáceas están secas, pero tenemos aquí algunas especies crassicaules, es decir, de suculentas, de tallos suculentos, que son las que sobreviven, ¿no? Y que están conformando estos macizos de vegetación. Al fondo se ven algunos árboles de talla pequeña, prácticamente sin hojas, que es una respuesta a las condiciones ambientales. Entonces, esta diferenciación de grandes zonas de vegetación con características particulares que responden en buena medida a las condiciones ambientales, forma esto que nosotros llamamos tipos de vegetación. ¿Sí? Ustedes ya llevaron vegetación, ¿no? Bueno, va. Entonces, aquí nada más les quería como hacer recordar, pues, que hubo una serie de autores que fueron estudiando la comunidad, que primero se estudiaban de manera muy sencilla, casi nada más un listado florístico, luego se pensó en esta unidad, en esta idea de que eran un conjunto de poblaciones que se reúnen para tener más fuerza, que es la teoría de Clemens, la individualista que decía, no, cada especie va por su rollo, solo sus relaciones con el medio ambiente y a veces coincide con otras especies. O el integrado de Whittaker o de no me acuerdo cómo se apellida el otro autor, que lograron integrar toda esta información. ¿Para qué queremos clasificar a la vegetación? Bueno, yo dijera que lo primero es, bueno, porque sí se nota la diferencia, ¿sí? Es un manchón real que podemos ver ahí, que nos permite estudiarla, que nos permite establecer relaciones entre las características de la propia comunidad con las características del medio. Y todo esto lo hacemos para tratar de simplificar la información que tenemos allí y digerirla de mejor manera, ¿sí? Y el establecer las características de la comunidad, de las propias poblaciones de la comunidad vegetal, con las condiciones del medio, le dan este sentido ecológico que nos permite relacionar las condiciones del medio con la vegetación. Pero, ¿cuáles son esas fuerzas que le permiten a la vegetación coexistir? Pues hay muchas y muy diferentes, pero ya decíamos que
A diferencia de la fauna, que tiene movilidad, la vegetación está estable en un lugar. Si un animal tiene sed, se mueve, se va de allí en busca del agua. Pero si una planta tiene, hay falta de agua, no le queda más que pues, soportar lo que suceda. Entonces, a través del tiempo, de mucho tiempo, los procesos evolutivos fueron permitiendo que las plantas fueran desarrollando estas características de dimensión, de forma, de tipo de hoja, de tipo de raíces, de establecimiento de relaciones con otras plantas que le han permitido sobrevivir. Y una de las características importantes que encontramos en esto es que encontraron que si vivían en comunidad, es decir, si estaban más juntitas unas que las otras, podían modificar los ambientes y eso les permitía, les facilita la sobrevivencia. Ahora para nosotros es muy fácil hablar de un bosque mesófilo de montaña, pero nunca nos ponemos a pensar cómo es que llegó a formarse esa comunidad vegetal tan particular. Y si nosotros identificamos las características anatómicas y fisiológicas de los elementos de ese sistema, encontraremos que responden en gran medida a las condiciones ambientales del sitio que están habitando. Es por eso que cuando nosotros sacamos especies de su hábitat natural y las llevamos a un hábitat diferente, es difícil que se adapte en el sentido de que no cuenta con los elementos anatómicos y fisiológicos que le permitan hacerlo. Existen dos formas principales de convivencia o de coexistencia de las plantas. La primera de ellas es la llamada dependencia. Perdón, pero me voy a acercar un poquito de agua. La primera de ellas son las relaciones de dependencia. Y el segundo son las relaciones de comensalismo, que entendemos más fácilmente como competencia entre las especies. Las relaciones de dependencia es un tipo de relación en la que hagan de cuenta que dos especies firman un contrato. ¿Sí? Es decir, es para establecer una relación que puede ser tan fuerte como sería un parasitismo, o tan laxa, tan ligera como sería las lianas, que solo requieren soporte para que las suba el árbol con el que establecen relación hacia la zona en donde está el sol. Entonces, estas relaciones de dependencia son relaciones que se establecen entre los organismos en el que uno depende del otro. A veces hay relaciones en las que comparten, pero hay relaciones en las que uno depende del otro completamente, ¿no? Estas relaciones de dependencia, decía, pueden ser tan fuertes como un parasitismo, ¿no? Hay plantas parásitas u organismos parásitos que si no existe el hospedero, ellas se mueren. Hay otras que son parásitas, pero no tienen preferencia por un solo hospedero. Tienen varios hospederos, ¿no? Las que ya, entonces les llamamos hemiparásitos. Pueden vivir dentro o fuera del parásito, y hay otros, los que son estrictos, no. Si no está el huésped, no existen. O hay una serie de relaciones en las que hay apoyo, voy a decir, de una y de otra, como serían las bacterias nitrificantes, ¿no? Estas bacterias que se establecen en las raíces de los árboles. Las leguminosas son
muy ávidas de estas bacterias nitrificantes y forman nódulos en sus raíces, y entonces la planta alimenta a la bacteria, ¿sí? Y la bacteria le ayuda a degradar el nitrógeno que absorbe del suelo para que la planta lo pueda utilizar para su crecimiento. De igual manera funcionan las micorrizas, que es un tipo de hongo, o los líquenes, ¿no? Que son, en realidad los líquenes no es un organismo, son dos organismos, es un alga y un hongo, que pueden vivir independientemente, ¿no? Pero les cuesta mucho trabajo crecer, van lentos, etc. En cambio, si se unen, ¿sí? Se forma un superorganismo, voy a decir, un líquen, y entonces sobreviven mejor. Hay otras especies que tienen relaciones de dependencia mucho más ligeras, mucho más libres, como serían las epífitas, que solo requieren sostén, ¿sí? Las epífilas, que serían como las lianas, que se cuelgan nada más y que las suben. En realidad ellas están en suelo, están tomando nutrientes del suelo, pero requieren que las suban hasta la parte superior del dosel del bosque para que obtengan sol y puedan sintetizar. Los saprófitos, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, ¿no? O las alelopatías, bueno, estamos hablando de relaciones de dependencia, o las alelopatías, aquí se las puse en otro color, porque las alelopatías son estas plantas que no forman propiamente una asociación, sino por el contrario, una disociación. Una planta que produce una serie de sustancias antibióticas que no permite que otras plantas crezcan alrededor de ellas. Todas estas relaciones van a estar dándose en una comunidad vegetal, ¿sí? Y van a establecerse en función de las características de las especies y el establecimiento de sus relaciones. Aquí les puse, pues, ejemplos de parásitos, los muérdagos, ¿no? Que ahorita lo tenemos, por ejemplo, en la ciudad muy a pie de los árboles. Decíamos, la simbiosis como las micorrizas, ¿no? Los ailes son especies que albergan a estas micorrizas y les permite nitrificar y crecer mejor. Hay por ahí un helecho acuático, azola, que igual que el alga navaena, pueden existir cada quien por su lado, pero si se juntan el helecho con el alga, funcionan mucho mejor, ¿sí? Las orquídeas, todas las epífitas que están sobre los árboles, son ejemplos de relaciones de dependencia más fuertes, más estrictos o más laxos o ligeros. Y aquí les pongo un ejemplo del muérdago, ¿no? O sea, esta depende completamente del árbol. Le va a causar daño, dado que pueden crecer tanto estos muérdagos que pueden matar al árbol, ¿no? Por eso les llaman matapalos. O especies que establecen relaciones de dependencia más ligeras, las lianas, aquí les ponía las micorrizas, las epífitas que solo se posan sobre los árboles, o los hongos que viven sobre materia orgánica degradada y ellos mismos ayudan a degradar la materia orgánica vegetal. En cambio, las relaciones de comensalismo es una relación mucho más fuerte y casi podemos decir que las relaciones de comensalismo son las que determinan en mayor medida la comunidad vegetal, ¿sí? Los organismos comensales son aquellos que participan, ¿sí?, de manera separada, cada quien va a ver por él mismo, ¿sí?, de los recursos de un lugar. Es como si pusiéramos una mesa llena de comida, nos pusieran a todos alrededor, nos dijeran, esto es lo que hay para comer,
y a la 1, a las 2, a las 3, y todos vamos por el alimento. Por eso es que decimos que son relaciones de competencia. Todos van a competir por esos recursos, ¿sí? Y esto hace que la comunidad se organice para un mejor aprovechamiento de estos recursos, ¿sí? Tratando de ocupar espacios diferentes en el mismo lugar. Y entonces lo que sucede es que se da una organización vertical, ¿no? Desde la parte aérea hasta la parte del suelo, y una organización en la superficie. Esto es lo que conforma verdaderamente las comunidades vegetales, ¿sí? Estas relaciones de dependencia, digamos que las de dependencia son importantes, pero las de comensalismo o competencia, como les llamamos también, son relaciones que actúan de una manera más fuerte para la formación de la comunidad vegetal y son a las que tenemos que atender de mejor manera, ¿sí? Ay, ahora no quiere pasar a la... Ahí está. Entonces, tenemos diferentes tipos de comunidades. Aquellos comensales en los que se les llama comensales, no, perdón. Sí, discúlpenme. El comensalismo o la competencia se da de manera muy fuerte entre los organismos que tienen los mismos requerimientos. Estos organismos pueden ser de la misma especie. ¿Por qué? Pues porque tienen requerimientos semejantes. Es por esto, por lo que seguramente en la carrera todo el mundo les ha hablado de los cultivos monoespecíficos, que dicen, cuidado con los cultivos monoespecíficos, hay que darle su espacio. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo en un lugar especies que tienen los mismos requerimientos nutrimentales y si no les damos el espacio suficiente, los haremos entrar en franca competencia y puede ser que uno gane al otro porque pues, finalmente son individuos. Y tenemos también comensales que son poblaciones distintas, pero que tienen los mismos requerimientos de luz, de agua, de nutrientes. Y entonces, pues al estar juntos, pues van a competir entre ellos por estos recursos. Los musgos, los líquenes son comensales del mismo tipo, ¿no? Que van todos por lo mismo y ahí compiten pues por el espacio, por el lugar, por el nutriente. Y los comensales de distinto tipo, lo que decíamos es que se organizan de manera vertical y se organizan de manera horizontal. Y eso da oportunidad a la generación de estas comunidades de una altísima diversidad. Pero que nos quede claro que esta organización interna de la comunidad vegetal responde a todas esas relaciones que se están estableciendo entre ellas. Es por eso que cuando nosotros vamos a intervenir una comunidad vegetal, tenemos que tener conocimiento de estas relaciones, de estos comportamientos, qué especies tenemos, a qué altura están, qué relación tienen con el medio ambiente, para que cuando nosotros intervengamos, lo hagamos de la mejor manera y no se introduzcan especies que en lugar de mejorar la comunidad vegetal, la van a degradar más. ¿Para qué queremos estudiar esta comunidad vegetal? Pues porque necesitamos entender su estructura, las relaciones que hay entre ella, los componentes,
y cómo se está comportando en ese momento. Esto nos permite identificar los factores que están influyendo en su funcionamiento, ya sea un buen funcionamiento o un proceso de degradación. Entonces, las comunidades vegetales se pueden estudiar desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista florístico, únicamente identificar la especie más frecuente que generalmente le da nombre a esa comunidad vegetal. Por ejemplo, un encinar, ¿sí? Me está hablando de que yo estoy denominando esa comunidad vegetal en función de la frecuencia con la que encuentro una especie, ¿no? En este caso el quercus, el encino. Un bosque de oyameles, como el desierto de los leones, pues prácticamente me estoy refiriendo a este bosque de abetos, ¿no? De esta especie avirreligiosa, que es la que teníamos en el país, y con eso la estoy identificando, porque al conocer la especie que la está conformando, ya estoy obteniendo información de ella. Y la otra es una otra forma de nombrarlas, de identificarlas, que es atendiendo a su fisonomía. Híjole, perdón con el la otra forma de identificar estas comunidades vegetales es, decíamos, atendiendo a su fisonomía, a sus características, como una gran masa de vegetación, relacionándola con las condiciones ecológicas en las cuales se desarrolla. Entonces, cuando yo hablo de una selva alta perennifolia, me estoy refiriendo a un bosque tropical con árboles de gran talla que siempre está verde. No, en ningún momento, o sea, siempre lo vemos con hojas. No es que no esté perdiendo hojas, sí las pierde, pero siempre las está reponiendo. O cuando yo hablo de una pradera, ¿sí? Me estoy refiriendo a una comunidad vegetal en la que las especies dominantes son los pastos, ¿sí? Entonces va a ser, generalmente es en zonas planas, es en zonas que generalmente fueron lechos de lagos, que tiene buen suelo, que hay una gran exposición al sol y que hay agua disponible. Entonces, el propio nombre me está explicando cómo es esa comunidad vegetal, pero además me está explicando las condiciones en las cuales se desarrolla. Aquí yo les ponía un ejemplo, ¿no? De un estudio de una comunidad vegetal desde el punto de vista florístico, ¿no? En la que se fue al lugar, se identificó el sitio, las características del sitio, y luego, pues lo que hacen es hacernos un gran listado de especies, se identifican todas ellas y nos dicen cómo, cuántas familias tenemos, cuántos géneros, cuántas especies, cuáles son herbáceas, cuáles son arbóreas, cuáles son arbustivas, y toda esta información me está dando, todos estos datos me están dando información acerca de la composición de biodiversidad de esta comunidad vegetal. Y los conocedores, los que ya conocen las especies, pues automáticamente hacen un clic con las condiciones ambientales en donde normalmente aparecen esas especies. Quienes no las conocen, pues bueno, es más difícil a través de un estudio florístico hacer estas interrelaciones para su conocimiento, pero no por ello son descartables para estudiar la comunidad vegetal. Sí, aquí les pongo este fue el artículo que yo revisé, ¿no? Cerro Giuldán en Oaxaca. Entonces, allí nos dan toda la información e inclusive, ¿no? Hoy en día, antes no se hacía esto, antes solo era el listado florístico. Hoy en día ya nos dan las imágenes, lo cual nos facilita a nosotros identificar. Si yo veo la imagen I, ¿sí?
¿Qué es la imagen I? Esa sí la conocen. ¿Quién la reconoce la imagen I? O bueno, la ¿Una ve. yuca? ¿Es Una una yuca. ¿Y qué nos está diciendo la yuca? ¿En qué, cómo serían las condiciones ambientales en las cuales está establecida esta vegetación? Árido, semiárido. Árido, semiárido, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy viendo una planta rosetada, ¿no? Se ve solitaria, no se ve una gran comunidad. Ya me está dando información sobre esas características de la comunidad vegetal y del propio lugar. Ahora, desde el punto de vista de la fisonomía de la comunidad vegetal, tenemos que observar una serie de características que nos van a explicar cómo está conformada esta comunidad y también nos ayudará a explicarnos cuáles son estas condiciones ecológicas del sitio. 1. La forma de vida dominante. Dominan los árboles, dominan los pastos, dominan las plantas arrocetadas, ¿sí? Eso ya me está hablando de una comunidad. La densidad de la vegetación es una comunidad con una alta densidad de vegetación. La altura, hay árboles. Si yo hablo de una selva baja caducifolia, automáticamente yo identifico que son árboles no mayores a 12 metros, 15 cuando mucho, ¿sí? El color de la vegetación, ¿no? Ya veíamos, siempre verde, o de coloración llamativa en invierno, cómo se establecen las relaciones estacionales, si hay una diferencia entre la época de lluvias y la época de secas, ¿no? La duración, los ciclos de vida de las especies, y desde luego la biodiversidad o riqueza de especies. Entonces, todas estas características, todos estos parámetros, estos indicadores que tengo de la comunidad vegetal, me van a ayudar a conocerla y a tratar de entender su funcionamiento. Bueno, ¿se acuerdan de las formas de vida en arquitectura de paisaje para facilitar el entendimiento en la parte de diseño? Prácticamente hablamos de una clasificación de formas de vida muy sencilla, que son árboles, arbustos y herbáceas, trepadoras, a veces lo tomamos como otra forma de vida, y básicamente con eso se trabaja en diseño. Pero en realidad ha habido muchas propuestas para identificar las formas de vida. Cada forma de vida pues va a distinguirse por su posición horizontal, es decir, en la distribución en el suelo, por su posición vertical, por el tipo de ramificación que tienen, por su periodicidad estacional, si es perenne, si es decidua, semidecidua, etcétera, por el tipo, la forma de las hojas, ¿sí? Y esto les da oportunidad a establecerse en distintos sitios dentro del ecosistema. Aquí yo les estoy presentando un sistema de clasificación que se utiliza mucho en biología, que es un sistema en el que propone este autor Ranquier, y él organiza a las plantas, dice, por la presencia, el lugar en el que se encuentra el órgano de perenación, el órgano que los mantiene vivos como especie. Y tenemos un grupo de formas de vida, las terofitas, las hidrofitas, geofitas, micriptofitas, que está haciendo atención a si se mantienen por semillas, o porque su propágulo está dentro del agua, o porque si tienen un tubérculo como las geofitas, etcétera, ¿sí? O sea, no es necesario que se aprendan los nombres, es conveniente que los conozcan, porque, bueno, cuando ustedes leen algún artículo, algún libro, algún capítulo que les esté hablando de las diferentes plantas, seguro encontrarán esos nombres y ustedes podrán remitirse a las formas más sencillas que ustedes
conocen. Y aquí les pongo un esquema de cómo explica Rankier, ¿no? Aquí el órgano de perenación en las pteridofitas, pues son las semillas, ¿no? Hay las que son los estolones, los tubérculos, las hidrófitas son de agua, las higrófitas son de ambientes húmedos, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que me van a permitir entender la estructura de la comunidad e identificarlas? Tenemos 4, básicamente, que es 1, la estratificación. La estratificación se refiere al arreglo vertical de las plantas en la comunidad vegetal. Normalmente se habla de 3 estratos, ¿no? Un estrato herbáceo, un estrato arbustivo y un estrato arbóreo. Esto en la forma más simple de estructura, pero puede haber 2 estratos herbáceos o 3, dependiendo de... Esto es en relación a las dimensiones de altura de las especies, ¿no? Igual el arbustivo puede haber un solo estrato arbustivo, puede haber 2 arbóreos, puede haber 2, 3 estratos arbustivos en función de las alturas de los árboles que nosotros tenemos. La distribución se refiere al arreglo en la superficie, es decir, el arreglo horizontal es como verlo en planta, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Lo veríamos, ¿sí? ¿Cómo se arregla? Si está en pequeños grupos, si está de manera aleatoria, si está regular, y entonces se hace un levantamiento de especies, se les identifica, y entonces nosotros después podemos hacer un alzado si conocemos las características de las especies de las cuales estamos hablando, y aquí tengo, ¿no?, una representación de la comunidad vegetal, de un levantamiento que yo hice en cuanto a su distribución. La siguiente característica es la diversidad. Se refiere a qué tantas especies diferentes están habitando ese sitio, ¿sí? Y esto, para entender la biodiversidad de una comunidad vegetal, pues hay que hacer listados florísticos. Hay que hacer un levantamiento y ver cuántas especies diferentes tenemos. Dentro de la diversidad podemos tener otros datos que son la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, es decir, cuáles especies son más frecuentes. Ahí podemos identificar asociaciones y disociaciones, ¿sí? Entonces, conocer el listado florístico de las especies, pues nos habla de las diferentes, de la mayor o menor diversidad, y eso también nos habla de la organización. La frecuencia, la densidad, también nos va a hablar de las características de estas comunidades vegetales. Y finalmente, la fisonomía. La fisonomía se refiere a la imagen que nos da el arreglo, la composición de esta comunidad vegetal. De tal suerte que si nosotros aprendemos a observar a las comunidades vegetales, las podemos identificar y podemos saber cuándo estamos frente a un encinar, cuándo estamos frente a un pinar, cuándo estamos frente a un bosque mesófilo de montaña, cuándo tenemos una selva baja caducifolia, ¿sí? Solamente por la identificación de las características, ¿no?, de la organización, del tipo de plantas, y automáticamente nosotros relacionamos con las condiciones ambientales, ¿sí? Aquí tenemos un matorral de cactáceas, un matorral crassicaule se llama, ¿no? Aquí tenemos un crassicaule combinado con espinosas. Acá abajo tenemos una selva baja caducifolia.
Aquí tenemos, parece ser un bosque mesófilo de montaña, ¿no? Aunque ya es una zona ahí modificada, o vegetación de carácter acuático. ¿Sí? Aquí vean la alta diversidad de la selva, ¿no? Con una gran cantidad de herbáceas, con lianas, con grandes árboles, con lechos gigantescos, etcétera. Un pinar, sí, o un bosque de coníferas, no me voy a meter en más lío, un bosque de coníferas que me está hablando, como yo conozco la imagen de las coníferas, ¿no? Puedo identificar qué bosque de coníferas. Un encinar aquí en la parte de abajo, o una especie muy característica de bosque mesófilo, ¿no? Los acer. Tipos de vegetación, pues bueno, yo creo que ya los conocen ustedes, ¿no? Dentro de los bosques de coníferas tenemos, en función de la frecuencia de la especie que encontremos, pues bosques de abetos, de pseudosugas y piceas, que básicamente las encontramos en el norte, de juníperos, de cupresus, o las latifoliadas, que son estas que tienen la hoja plana, ¿no? Comunidades de ailes, de arbutus, los bosques mesófilos de montaña, las selvas altas perennifolias, las selvas medianas, las selvas bajas, o los matorrales, ¿no? Entonces, para terminar, una comunidad vegetal es un conjunto de poblaciones vegetales que conviven en un territorio y un momento dado bajo determinadas condiciones climáticas, edáficas y topográficas. ¿Sí? Esto, decíamos, facilita, nos permite considerar que los procesos evolutivos de las comunidades vegetales respondieron de manera muy directa a las condiciones ambientales de los sitios en los cuales se desarrolla. Es por eso que, aunque tengamos, más bien, aunque no, que tenemos comunidades vegetales, selvas altas en África y selvas altas en Brasil, en México, y que aunque no son las mismas especies, las especies que las conforman a ambas tienen características similares, aunque sean especies diferentes. Es decir, la vegetación está respondiendo a las condiciones ambientales del lugar en el cual se está desarrollando, y las asociaciones que se presentan al interior de ellas también son similares ¿no? en cada una de ellas. Pues creo que con esto, ¿sí? Prácticamente con esto termino la explicación. Preguntas, dudas, comentarios. Creo que hay algunas preguntas, Mari Carmen. ¿Sí? Por ahí alguien preguntaba lo de las plantas pioneras. Ajá. Pero lo explicaste a lo largo de la presentación. No sé si la persona que apuntó esa pregunta todavía tenga esa duda. ¿Nos pueden contestar, por fin, si hay que aclararlo o no? De las plantas pioneras. Por aquí la vi, la pregunta. No, ya me quedó claro. Gracias. Sí, ¿verdad? Lo explicó muy bien, lo de las plantas pioneras. Va, muy bien. Acuérdense que conocer estas plantas pioneras, o también les llamamos ya, cuando un sistema es degradado, les llamamos vegetación secundaria. ¿Por qué? Porque estas plantas son indicadores de perturbación. Cuando tenemos una comunidad vegetal ya conformada, climática, y encontramos vegetación secundaria, ¿sí? O estas plantas pioneras, que son las plantas de reconstitución, pues nos está hablando de que allí hubo perturbación. ¿Sí? Uh-huh. Relacionado con esto que hablas de la perturbación y de las plantas que se meten, hay otra pregunta.
que dice que muchas veces meter especies diferentes, que sí es como una invasión. Sí, bueno, acuérdense que estamos hablando de que a la comunidad vegetal le costó mucho trabajo, mucho tiempo, ir estableciendo estos procesos y estas relaciones con los que está buscando equilibrio. Si yo introduzco especies que no son propias del sistema, pues estoy provocando un desequilibrio. A veces el propio sistema oprime o deprime más bien el desarrollo de estas plantas y entonces, pues digamos que hay un pequeño desequilibrio, pero no le permiten desarrollarse. Pero hay veces en que estas plantas tienen tal capacidad de producción de semillas, de germinación, etcétera, que lo que sucede es que la comunidad se ve invadida y entonces crecen sobre las plantas naturales y van generando desequilibrio. Tenemos un grave problema, por ejemplo, con la bugambilia, que es una planta que ya casi pensamos que es mexicana, pero nada, pues es brasileña y nos gusta tanto y la hemos propagado por tantos sitios, que tenemos un serio problema en toda la vertiente pacífico de invasión de esta especie sobre las especies nativas. Sí. Ok, otra pregunta. Esta, pues nadie la hizo, pero yo la hago porque luego está esa confusión. ¿Cuál sería, que siento que, bueno, yo sí la tengo clara, no sé si los alumnos, ¿cuál sería la diferencia entre flora, listado florístico, vegetación y ahorita que hablaste, comunidad vegetal y ecosistema? Va. Flora. La flora es, digamos, la visión de las especies una por una, como un conjunto, pero como un listado. Eso es la flora. La flora de México es el listado florístico de todas las especies que hay en México. Vegetación. Cuando hablamos de vegetación, estamos atendiendo al sentido de comunidad, agrupación de especies que responden a una serie de características ambientales, ¿sí? Y que conforman una unidad reconocible. ¿Cuál otra me dijiste? Ecosistema. Ecosistema. El ecosistema es una unidad mayor que incorpora comunidades vegetales y comunidades faunísticas, formando una unidad aún mayor. ¿Sí? Estas comunidades vegetales y faunísticas, decíamos, viven en un biotopo, en un lugar con características ambientales particulares que les permiten vivir en él y organizarse en él. ¿Sí? Entonces, la vegetación atiende a conjuntos, la flora, ¿sí?, atiende a un listado de plantas. Entonces, tener cuidado cuando utilizamos los conceptos, esto es importante, ¿sí? Por eso me interesó hablar de las bases de la coexistencia vegetal para que entiendan la importancia de entender una comunidad vegetal. Sí, y ahora, bueno, lástima, no te quise interrumpir, pero hablaste del concepto de cotono y lo mostraste muy bien en tu perfil. Pero justo no señalaste el ecotono, donde se justa, donde en la se imagen. juntan. Ajá, en la imagen. Estaba muy clarito en la imagen, pero creo que te faltó señalarlo, así como a ver, pues, poner ahí tu cursor. Ajá. Vamos a retomarlo para que sí. Ajá, es que como somos muy visuales, para que les quede todavía más claro dónde se da el ecotono. Ajá. Vamos a retomarlo para que, sí, aquí está, ¿la ven? Sí, sí, ya ahí la está. vemos. ¿Sí? O sea, el ecotono, vean, tenemos primero un matorral, ¿sí? Conforme nos vamos acercando a un cuerpo de agua, vean que las especies crasicaules, ¿sí?, las especies de suculentas de tallo suculento,
van cambiando a especies arbustivas, todavía de talla baja, ¿sí? El ecotono está aquí y aquí. A ver, déjenme. Sí, exacto, ahí se veía muy clarito. Ajá. Ay, espérame. Está súper bonito el corte. Ay, ya se me trabó esto. Mira. Ya se me trabó la máquina. Aguántenme tantito que es lo que pienso. O deja de pensar. Sí, pero sí, lo explicaste ahorita ya verbalmente, creo que quedó claro. Espero que a los jóvenes les haya quedado más claro. Ahí está ya. Ajá. ¿Sí? Va. Aquí van. El ecotono está aquí, ¿ven? Porque aquí tengo un elemento, está la zona de unión entre dos comunidades vegetales y hay un elemento que está haciendo que las condiciones se modifiquen y las especies entonces se empiezan a entremezclar. Luego acá tenemos, igual, aquí, o sea, tenemos, esta parte es como un encinar, voy a decir, y está, conforme vamos subiendo en altura, encontramos este otro ecotono, ¿sí? Empiezan a mezclarse las especies latifoliadas con las coníferas, ¿sí? Y luego ya tenemos, pues prácticamente coníferas de dos tipos. Aquí tenemos, ¿no? Otras latifoliadas y finalmente las coníferas, ¿sí? Ok, entonces el ecotono es el lugar donde se mezcla. El lugar donde se mezcla. De una comunidad no vegetal es tan claro. Con la otra. Ajá, ok. Es que a mí se me quedó muy grabado por los viajes de prácticas, pero no sé si a los chicos les ayude el gráfico. Bueno, lo ideal, está muy clarito. Bueno, aquí el esquema es claro, pero claro, cuando lo vean en vivo, pues será mucho mejor. Ajá, ¿sí? Ok. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Te puedo dejar 5 minutitos con los chicos? Claro que sí. Voy a atender aquí una cosita y ya. Sí, claro que sí. Bien. Profa, Ay, perdón. ¿Profa, no, dejo de grabar o sigo grabando? No, ya deja de grabar. Creo que ya terminó. Va. Sí, mejor. Creo que ya lo importante ya salió. Gracias, Leslie. Recording stopped. ¿Alguna otra duda que tengan, jóvenes? ¿Algo más en lo que quieran pues que profundicemos o aclaración de dudas? Bueno, si no hay dudas, ¿todo bien? ¿Seguras? Bueno, seguras y seguros y segures. Ay, con este lenguaje incluyente que se me olvida. A ver, ahorita que habló la maestra Mari Carmen de estas cuestiones de los estratos, ¿dónde tenemos los paisajistas la aplicación más directa? Y creo que ustedes ya la aplicaron. ¿Alguien me puede contestar? Cuando hablaba de una fisonomía, pues esa imagen que nos da, es esa imagen en fachada. Nos hablaba de una distribución, pues es esa imagen en planta. Nos hablaba de qué otro, a ver, recuérdenme, de qué otra cosa, cuando hablamos de estas estratificaciones, ¿en dónde tienen la aplicación más directa en proyectos de arquitectura de paisaje? Pues es casi siempre en planta, ¿no? Bueno, por lo que entiendo. Ajá, lo hacemos en planta, pero igual, les preguntó Mari Carmen si ya habían llevado la materia de vegetación. Cuando yo estudiaba era obligatoria y no se llamaba vegetación. Tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Diseño con vegetación? No, diseño con vegetación. Mira, ahora se llama diseño con vegetación, pero antes se llamaba paleta vegetal y cuando yo estudiaba ni siquiera existía. Así les digo, ni siquiera existía. Eso lo veíamos un poquito cuando llevábamos taller
de proyectos, pues ahí te enseñaban las funciones de las plantas, pero no es diferente a diseño con vegetación. No, creo que sí se llamaba Vegetación de México. Ahora Vegetación de México ya es una materia optativa que da la doctora Rocío López. Perdón. ¿Es obligatoria o es optativa? Ya no sé. Por eso les preguntaba a Mari Carmen si ya habían visto algo de vegetación. Y sobre todo porque, por eso mi pregunta, porque lo confunden con ecosistemas. Porque me tocó ahorita que estamos con los chicos, bueno, ahorita ya están en tercero, platicando con la otra profesora que da taller, dice, es que los maestros, los arquitectos tienen el error porque dicen, vamos a ver los tipos de ecosistema, dice, y en realidad a lo que se están refiriendo es a los tipos de vegetación, no a los tipos de ecosistemas. Entonces, por eso quería que Mari Carmen, que es bióloga y que tiene esta formación que es maestra en ciencias, que nos deje más clara esa diferencia, porque sí los arquitectos y los paisajistas tenemos esta gran confusión. Y me extraña que ustedes no lo hayan preguntado, chicos. Bueno, a lo mejor ustedes, no sé, tienen que enfrentarse con las cosas del campo profesional para que noten estas diferencias. Bueno, ya estoy aquí, perdón, pero es que tenía un trabajador aquí en mi casa y ya estaba el pobre hombre aquí parado, esperando que le pagara. Una disculpa. Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, pues no sé si quedó claro. Yo pensé que sería bueno que hiciéramos un ejercicio. A ver, déjenme ver, aquí lo anoté. Para que nos quedara más claro la conformación de las comunidades vegetales. Aquí lo anoté. Aquí. ¿Sí? Yo les pedía, más bien no les pedía, les pido que hagan una búsqueda bibliográfica de una comunidad vegetal. Búsquense un artículo que hable del análisis florístico o de la caracterización de una comunidad vegetal, que lo lean y que hagan una ficha síntesis que incorpore cuál es el objetivo de estudio, que nos digan en dónde está, cuáles son las especies que caracterizan a esa comunidad vegetal, su relación con el medio y al final contestar cómo utilizarías esta información en un proyecto de arquitectura de paisaje, sobre todo de conservación, de protección o de recuperación, de rehabilitación, etcétera, ¿sí? ¿Para qué te serviría esa información que tú encuentras en un documento, ¿sí? Y la segunda parte, que a lo mejor veo que todavía estamos a buen tiempo, nos queda media horita de clase, que en este momento ustedes buscaran una o dos fotografías de una comunidad vegetal y que las identificaran, ¿sí? Marcando los estratos que tiene la estratificación, la distribución, la caracterización de las especies y trataran de explicarnos las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla este tipo de comunidad vegetal. ¿Sí? Entonces, no sé qué te parece, Alice, que hagan el ejercicio de la fotografía, mientras yo abro un Jamboard y que ahí nos peguen su... Va, perfecto. Está muy bien. Sí, también es tarea para mi grupo, ¿eh? Así que, chicos, no se hagan de la vista gorda. Bueno, también es tarea para ustedes. Sí, lo de la lectura del artículo, bueno, ese sí, si quieren, cada quien se lo entrega a los alumnos de Alice con Alice, los míos conmigo, pero este ejercicio vamos a hacerlo ahorita rápido. Ok. ¿No? Yo les voy a abrir un
un Jamboard. ¿Un Jamboard? ¿No? Yo lo sé abrir, pero en Meet, pero no sé aquí, donde dice More, a lo mejor aquí aparece en los 3 puntitos. Aquí sí, en las aplicaciones de, mira, yo creo que es una de las poquitas cositas que más o menos manejo. ¿Le manejas? Ajá. Ajá, entonces, pero espérame, la estoy abriendo un poquito mal. Pero porque mientras yo siempre ustedes vayan buscando una imagen, mientras en lo que yo aquí me hago líos con él. Sí. Profe, una pregunta. ¿Quiere que la actividad sea individual o por equipo? Es que somos 47 personas. Bueno, 45, sin contar las mujeres. A ver, hagamos los equipos. Nosotros ya tenemos equipos de 3, ¿no? O de 5 tenemos equipos. Nuestro grupo, mi grupo. De 3. De 3. Leslie, y si los haces aleatorios, que ya quede con quien quede cada quien y para hacer esta actividad rápida. Ok, sí, entonces que sean aleatorios, pero ¿de cuántas personas? ¿De 5? ¿Para que sean 8 grupos? 5, para que no sean muchos. Y sí, exacto. Sí, de 5, y ya que ellos trabajen en lo que les acomode, en un PowerPoint, que ahí peguen sus imágenes y después nada más que no las compartan. Me parece, creo que está más fácil así que en lo que abrimos. Sí. En lo que abrimos aquí la pizarra o como se llame. Es que yo la uso mucho en Meet, la pizarra, muchísimo, pero aquí no sé. Entonces. Sí, no está bien, Alice, aquí. Sí, es más fácil que ellos trabajen, que ellos abran su PowerPoint o lo que tengan a la mano y ya después nada más no las comparten. Si les haces las aulas. Se las hago, las va a mandar a ustedes también, creo, a las salas, pero pues nada más no se metan y ya. No, bueno, ok. Podemos ir visitando las salas para irles echando un ojito a ver si algo se les ofrece. ¿Va? Ay, Leslie, muchas gracias. Qué gran apoyo. Ay, no, yo le digo, Leslie, no puedo, y ella me ayuda. A ver, conservación. Es que yo no manejo el Zoom. Sí lo usamos en taller de proyectos. Ajá. Pero, es que es una niña que toma clases de arquitectura y que estaba muy interesada en tu clase. Entonces ya se está despidiendo. Ok. Sí, por eso. Hasta luego, ¿ella era Yusi o quién era? No, era otra, se llama Estefanía. Ok. Que me pidió que si podía entrar y pues la dejaste cautivada y quiere seguir tomando clases. Oye, ojalá que haya sido explícita, esa es mi preocupación. Pues mira, yo te puedo decir por experiencia que hasta que no hagamos el ejercicio, que nos lo llevemos ahí como los viajes de prácticas y hagamos un cuadrante, no les va a quedar muy claro. Me estaba diciendo que ya en marzo vamos a poder salir. Estaba leyendo el aviso. A ver, chicos, nos podrían explicar qué lograron leer en esta fotografía de la comunidad vegetal. Sí, lo que más observamos fue que predominaba con respecto a la comunidad vegetal un estrato bajo, y las principales especies que se encuentran en la imagen son las cactáceas, los matorrales, y también las diferencias que encontramos es que algunos son de color grisáceo y otros son de color verde, lo cual depende directamente de la disponibilidad de agua y de los nutrientes del suelo, ya que el suelo que se puede observar es claro, erosionado y es casi roca, o sea que tiene pocos nutrientes disponibles. Sí, bueno, allí tenemos dos tipos de vegetación, ¿no? Tenemos las cactáceas, ¿no? Que son especies suculentas que pueden guardar agua. Entonces, déjenme aquí para que yo pueda marcarles. ¿Sí? Tenemos
Vean, aquí hay una cactácea, si las alcanzan a identificar. Aquí tienen un Eptilocactus, acá tienen otro. Y luego tienen aquí, ellos nos marcaron con un verde más clarito, los matorrales. Entonces todavía no sabemos qué especies son. O sea, nuestro primer acercamiento es así como muy sencillo, pero estamos tratando de identificar que ahí tenemos suculentas, ¿no? De tipo de las cactáceas, y tenemos matorrales, arbustos pequeños. Ya nos hacían ver ellos que son de color grisáceo, que quiere decir que tienen poca hoja o ya la perdieron porque en este momento está la etapa de estiaje, ¿sí? Casi se ve la roca, ¿ven la roca? ¿Sí? Casi no hay suelo, el suelo es muy, muy angostito, y entonces, ¿en dónde está ubicada la vegetación? En las zonas de fisuras, ¿no? En las partes bajas, en donde el suelo se va moviendo y se acumula, y eso da oportunidad a que las especies se desarrollen allí, ¿sí? Y aquí ellos pusieron que era un estrato bajo, el suelo es de color grisáceo, la propia vegetación es en esos tonos, encontraron el suelo erosionado, ¿sí? Decíamos, hablábamos de frecuencia o de densidad de especies, ¿sí? Aquí así a grosso modo distinguimos ya dos grandes grupos, las cactáceas y los matorrales. Y dentro de los matorrales, pues algunos se ven, miren, redonditos como pero hay otros que se ven que es una fuqueria o que es un guisache, esos ya son preciosuras de cuando uno está allí los puede ver. Pero vean cómo en este primer ejercicio estamos haciendo un acercamiento ya y a tratar de explicarnos cómo es que está funcionando la comunidad vegetal. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? De cómo pueden ir trabajando sus imágenes. Búsquense 2, 3 imágenes de 2 comunidades o 3 comunidades diferentes, analícenlas y las vamos a revisar la clase próxima, ¿sí? No es necesario que las suban al Drive, ténganlas ustedes a la mano para que nos las compartan en la clase próxima. Y el otro ejercicio que vamos a hacer es esta búsqueda de un artículo, un capítulo del libro, que nos hable igual sobre una comunidad vegetal y que identifiquen eso. ¿Para qué se está haciendo ese estudio? ¿En qué lugar se está haciendo? ¿Cuáles son las condiciones del lugar? Seguramente les darán un listado florístico y les hablarán de las condiciones ambientales del lugar. Hagan una síntesis de eso y luego contesten la pregunta que les había hecho. Poder acceder a todos estos conocimientos, ¿para qué les sirven a un arquitecto paisajista en un proyecto de conservación, protección, rehabilitación, revitalización, el que a ustedes les acomode? Analícenlo, discútanlo, ¿sí? Trabájenlo, si es posible así en equipo, pues mejor, para que no tengamos tantos trabajos y los podamos revisar todos en clase. ¿De acuerdo? Sí, ok. Gracias, equipo 8. Lo trabajaron bien, muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante, Enrique. Perdón, es que igual con la imagen que mostraban del suelo que se erosiona por estar directo del sol, hay una palabra o una frase que mencionaba mucho la profesora Alicia en clase de socioambientales, que este proceso ecológico pasa en las montañas, en la que le da directo el sol, se ve de ese tipo de vegetación, pero donde no le da el sol tiene otro tipo de vegetación. Tiene un nombre, pero se me fue, sinceramente. Se referirá a los topoclimas, Alice. El topoclima y a la sombra diabática, exacto. Ándele, esa, la sombra ¿a sombra qué? Perdón. Adiabática. ¿Te estás refiriendo a la sombra de lluvia? Ajá, sí, exacto. Ok. Para que a lo mejor se les dificulta la palabra diabática,
pueden reconocerla también como sombra de lluvia. Y se refiere a ese fenómeno que se da en las montañas de gran altura, que de un lado tienen el océano o un cuerpo de agua muy grande, y que cuando los vientos son arrastrados de la zona húmeda a la zona seca, chocan con la montaña y toda el agua cae sobre la vertiente que da hacia el océano, y del otro lado apenas alcanza a pasar un poquito de humedad, que es lo que sostiene a esta vegetación de carácter más seco, ¿sí? Adiabática, o también la van a encontrar como sombra de lluvia. La maestra Alicia, muy geográfica, nos dijo adiabática, pero a lo mejor esto nos acerca más. Son términos y conceptos que van, así como estamos haciendo nuestro glosario de términos, pues allí incorpórenlo a ese glosario para que conforme ustedes vayan leyendo, vayan incorporando a su bagaje lexicológico estos términos y puedan identificar los conceptos. Pero ese término lo aprendí en paisaje haciendo la tesis, Mari Carmen. Bueno. No lo aprendí en geografía. Es de paisaje. Sí, bueno, como que es más fácil, ya a mí se me hace más fácil que lo recuerden, ¿no? Como sombra de lluvia. Sí, está bien. Los dos términos son correctos, pero a lo mejor, ¿no? Para ellos, pero apréndanselo porque va a ser parte de su léxico cotidiano ya cuando estén en la vida profesional. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, dudas, comentarios, nos encontramos la clase próxima con su tarea. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Bye. Bye. Bonito día. Bye, igual, toman rico.